Nuevamente estamos aquí en el estudio, seguimos avanzando con una serie de consejos que no son de hombre, no es ocurrencia mía, aunque hay consejos que son buenos. Yo creo que hay consejos de gente grande, hay consejos de familiares, hay consejos de amigos que son buenos, pero los mejores consejos siempre van a ser los del Señor. Y hoy queremos avanzar en un tema que nos ha quedado pendiente, pero que tenemos que desarrollarlo, y creo que todos aquellos que procuren, que busquen, que se consideren hijos de Dios, tenemos que prestar atención a lo que vamos a estar hablando hoy. Yo creo que hay algo que es muy importante que lo digamos, y tiene que ver con no quedarnos estancados. Estamos viviendo tiempos donde esta cuarentena, donde este tema de la pandemia hace que muchos se relajen y a veces nos relajamos y resulta que hay un diablo que anda serruchando sillas, nos está serruchando el piso o algo, entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que avanzar. Nosotros hemos sido llamados justamente a evolucionar y no retroceder, no involucionar. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de la necesidad de avanzar. Porque si uno se queda estancado, si uno se queda sin dar fruto, corre el riesgo de ser abortado. Pero nosotros, siento que hay hijos del otro lado, los que somos hijos de Dios, los que nos han puesto un sello, así como en el antiguo pacto veíamos un tabernáculo que tenía un atrio o un patio, los sacerdotes entraban a ese patio, pero no se quedaban ahí, luego podían seguir avanzando. Luego del patio estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo, ese lugar donde ahí se entra en un ámbito sobrenatural, en una comunión con Dios maravillosa. Tiene que ver cuando Ezequiel describe que entra el río primero hasta los tobillos, luego las rodillas, luego los lomos, pero llegó un momento que el río lo tapaba totalmente, ya no decidía él qué hacer, a dónde ir, sino que era el río de Dios el que lo conducía. Así que yo te animo a que juntos nos zambullamos ahora en el maravilloso río de Dios para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a donde nos quiere llevar. Porque a veces nos resistimos. Si nos metemos hasta el agua que nos llega hasta las rodillas, si está fría el agua, damos la vuelta y podemos salir. Pero cuando ya nos tapa el agua, la corriente de Dios nos lleva para el mejor lugar, que es donde Él nos quiere llevar. Y quiero avanzar con este tema que tiene que ver con la necesidad de evolucionar. Fíjate que nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos ese encuentro maravilloso con el Señor que tiene que ver con creer, con abrirle el corazón, con confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, es como que nos posiciona, eso nos pone en un lugar de hijos de Dios. Pero no podemos quedarnos estancados. Y ahora les voy a mostrar en qué me baso. Hay un versículo primeramente que quiero ir a leer, que está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Pero lo quiero leer en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, Juan capítulo 1, verso 12, dice de la siguiente manera: pero a todos los que le recibieron, a ver del otro lado, ¿cuántos recibieron al Señor Jesucristo? Muy bien, a todos ustedes, me incluyo en ese grupo, yo también. A todos entonces los que le recibimos, nos dio el derecho, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Me gusta esta versión porque dice, les ha dado el derecho, los ha
posicionado en un lugar donde si siguen avanzando, se van a constituir en hijos de Dios. No es lo mismo como dice algunas versiones, a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Me gusta esta versión porque dice a los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos metiéndonos en el río? ¿Seguimos avanzando para adquirir este derecho y llegar a ser hijos de Dios? Muy bien, entonces, como decía alguien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, avancemos, sigamos. Hay un pasaje que está en la primera carta del apóstol Juan, que lo quiero ir a buscar, es en el capítulo 3. Y fíjate qué interesante, y te quiero mostrar cómo legalmente nosotros, cuando creemos, somos hijos de Dios. Pero se va a efectivizar ese título. Eso se va a hacer efectivo cuando el Señor venga. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando creemos ya podemos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, prestemos atención al versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Espero no estar generando confusión. Ahora somos, pero todavía se va a manifestar. Es como que se va a dar eso en la plenitud. ¿Cuándo? Mira, sigo leyendo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, se refiere al Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, por eso te decía que nosotros ya adquirimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Pero se va a efectivizar esto cuando el Señor se manifieste. Ahora, y en el mientras tanto, por eso hago tanto hincapié en que no nos podemos acomodar. Tenemos que tener cuidado de no adormecernos, de no estancarnos. Porque ahí lo que puede producirse es un aborto. Podemos llegar a ser anulados porque hay un enemigo que está trabajando. Porque nuestra propia alma a veces se levanta de una manera especial para ir detrás de las cosas que ofrece este mundo. Alguien dirá, ¿y en qué se basa para decir eso? ¿Cómo sé que es así como dice usted? Bueno, yo no me estoy basando en una ocurrencia mía, me estoy basando en cosas que dice el Señor Jesucristo. Y en una ocasión les habla muy claro a unos judíos que habían creído en Él. Y el Señor empieza a mostrar una especie de escalera para evolucionar, para avanzar. El Señor les dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjate, ahí hay un avance. Permanecer en la palabra nos habilita para ser discípulos. Luego, si queremos seguir avanzando, el Señor dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Ahí podemos ver una escalera, no como dicen algunos, una escalera al éxito, no. Una escalera a madurar y a evolucionar a la manera de Dios. Claro, los que lo estaban oyendo a Jesús dijeron, ¿libres de qué? Si nosotros no necesitamos ser libres. ¿Cuánto cuidado hay que tener de la arrogancia, de la soberbia? Y sobre todo cuando Dios habla, porque Él nos aconseja para nuestro bien. Y de repente los que lo oían le dicen, nosotros no necesitamos ser libres de nada, ni de nadie. Es más, le dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora lo voy a ir a buscar ese pasaje, porque ahí se produce un ida y vuelta, un diálogo con los religiosos
soberbios que no estaban tomando el consejo del Señor. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque yo creo que uno no deja de ser hijo de la noche a la mañana. Es como que se entra en un proceso. Nosotros podemos evolucionar para nuestro bien o involucionar para nuestro mal. Y justamente Juan capítulo 8, que lo voy a ir a buscar, Juan capítulo 8, a partir del versículo 31, es cuando el Señor Jesús mantiene un diálogo con ellos, esto que te estaba diciendo recién. Aquí está. Y tendría que leer muchos versículos, porque es un pasaje maravilloso pero bueno, si usted me acompaña, lo leemos juntos. Dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es un avanzar. Y conoceréis la verdad. Seguimos avanzando. Y la verdad os hará libres. Como que hay que seguir una evolución. Ahora ellos, con sus propias palabras, se ataron. Porque lo que ellos confiesan en el pasaje que sigue es como que los detiene. Mira lo que sigue. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí se produce todo un diálogo donde el Señor nos deja ver que se puede llegar a ser descendiente de alguien, pero eso no habilita para ser hijo. Porque aquí este intercambio de palabras, el Señor les reconoce que eran descendientes de Abraham, pero no los reconoce como hijos de Abraham. Es más, les dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Vamos a seguir leyendo, porque es interesante lo que dice acá. Y tiene que ver con este tema, con la necesidad de evolucionar. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, porque ellos le dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí el Señor les está demostrando que eran esclavos. En este caso del pecado, habían sido esclavos de Egipto, esclavos de Babilonia, esclavos de los romanos, encima esclavos. O sea, les está mostrando el abanico completo el Señor. Y luego dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Lo que les está diciendo es: miren que si ustedes se mantienen en esa postura, con los ojos tapados, se van a mantener en una situación de esclavo. Y el esclavo, aquí hace la diferencia, dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjate lo que dice aquí: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Acá el diálogo esto se está poniendo fuerte. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, una característica de un hijo, ¿sabes cuál es? Por lo que dice el Señor, que hace las obras del Padre. Porque el Señor le dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Esto no se trata de decir yo soy hijo de Dios porque se me ocurre decirlo. No, hay un fruto que es hacer las obras de quien decimos que es nuestro Padre. Ahora, ellos se ponen más agresivos todavía. Dice, ¿en qué versículo estábamos? En el 39, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le vuelve a decir Jesús. Entonces le dijeron: mirad qué ofensa, qué ofensivos, qué abusivos son estos lo que le dicen. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Claro, tal vez ellos se habían enterado la manera, la concepción de María.
Tal vez el sumo sacerdote de aquel tiempo, en vez de guardar ese secreto de ministración, lo ventiló, vaya a saber uno qué pasó, pero ya todos los que estaban ahí sabían, o por lo menos lo acusan de ser hijo de fornicación. Pero sigamos leyendo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí quería llegar al versículo 44, porque aquí ya directamente le suelta esto. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso te decía que esto es una involución. Primero, ellos habían creído en él. Dice en el versículo 31, recuerden, leímos que a los que habían creído en él les empieza a hablar. O sea que estaban posicionados para llegar a ser hijos. Sin embargo, la actitud de ellos los hace hijos del diablo, por lo que dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahora, lo que te quiero mostrar en estos pasajes es el peligro de la involución. El peligro del quedarse estancado o el peligro de no recibir los consejos del Señor. Porque fíjate cómo ellos mismos van entrando en un descenso que parece que no tiene fin. Y el Señor les llega a decir: hijos del diablo. ¿Sabes que del lado de las tinieblas hay diferentes clases de hijos? La palabra nos deja ver, por ejemplo, que hay hijos de Belial, hijos del mal, hijos de las tinieblas, hijos de Satanás, hijos de la oscuridad, así como del lado de la luz o del lado de Dios. Hay evoluciones que nosotros podemos alcanzar. Por ejemplo, hijos de la luz, como les decía recién, hijos de la desamparada, hijos del día, hijos de Dios, hijos de paz. Vamos a estar hablando también estos días de los hijos de paz. Declaramos un ciclo, un tiempo de paz para los hijos de Dios. El tema es que vamos a ver cómo podemos alcanzar esa estatura de hijos de paz. Por eso este tema espero estar haciéndome entender. Qué importante que recibamos esto. Porque del lado de las tinieblas es como que el personaje es el mismo, pero en sus diferentes facetas va generando como si fuera una telaraña sobre aquellos que se endurecen, sobre aquellos que toman distancia de Dios. No es lo mismo, por ejemplo, ser hijo de Belial, de los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Se los menciona como hijos de Belial, que tiene que ver con el impío. Sin embargo, cuando habla de hijos del diablo, la palabra diablo viene en hebreo, es ha-satán, o satán, que significa el adversario, el acusador. Hay diferentes, por ejemplo, está del lado de las tinieblas, el Señor menciona a un tal Baal-Zebub. ¿Qué significa? Baal es Señor. Zebub significa moscas. Entonces es el Señor de las moscas. ¿Qué hace ese personaje? Una de las cosas que hace, atenta contra los hijos de Dios. ¿De qué manera? Yendo a la sabiduría de los hijos de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Lo vamos a buscar. Eclesiastés capítulo 10, permítanme buscar el versículo 1, porque tiene que ver con esto. Quiero mostrarte cómo hay diferentes facetas. Aquí está, Eclesiastés 10, versículo 1. Te decía que Satán es
opositor, adversario. No sé si te pasó de hablar con alguien que todo lo que decís te hace la contra. Todo lo que decís te retruca todo y se pone en oposición total. Bueno, cuando te encontrás con alguien que lo que está permanentemente haciendo es contradecir, oponerse, ponerse en una postura de adversario, esa persona seguramente está siendo influenciada por Satán, que es el adversario. Pero, por ejemplo, mirá lo que dice aquí, este versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces las moscas hacen heder, descomponen el perfume del perfumista. De la misma manera, dice aquí que una pequeña locura le produce al que es estimado como sabio. Entonces, este personaje, Baal-Zebub, lo que hace es distorsionar la sabiduría de los creyentes, de los hijos de Dios. Lo que estoy haciendo de alguna manera mostrándote las diferentes facetas de este personaje. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, anticristo que falso Cristo. Claro, ninguno de los dos tiene nada que ver con Dios, pero una cosa es el anticristo y otra cosa es el falso. Una cosa es Beelzebub, otra cosa es el diablo, otra cosa es Belial, a pesar que es el mismo personaje. Esto es como si hablamos de un jugador, por poner un ejemplo, que juega para su equipo, puede jugar un partido amistoso, puede jugar para su selección, aparte de jugar para el equipo que lo compró, que es dueño del pase. Uno lo puede ver con diferentes camisetas. Sin embargo, el jugador, el personaje sigue siendo el mismo. Bueno, este diablo en sus facetas lo que hace es operar contra el pueblo de Dios. Pero no me quiero desviar del tema, aunque me estoy desviando un poco, pero quiero mostrarte la importancia, la necesidad que tenemos de avanzar. Y como te decía, que una estatura, algo que debemos anhelar, que tenemos que evolucionar, por ejemplo, para llegar a ser hijos de paz. Porque hay diferentes, hay hijos del día, hijos de la luz. En un momento el Señor dice, ¿cómo puede ser que los hijos de este mundo sean más sagaces que los hijos de la luz? Tenemos que habilitar, activar la sagacidad, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Ahora mira, quiero leerte, como estamos en un tiempo de paz, como declaramos un ciclo de paz, quiero mostrarte lo que dice Lucas capítulo 10. Vamos a leer Lucas capítulo 10, quiero avanzar. Vamos a ir al versículo 5. Lucas 10, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Al lugar donde entramos, pisamos, no como robotitos, pero tenemos que ser trasladadores. A ver, ¿qué palabra? Llevadores de la paz de Dios. Entonces, algo que nos está encomendando el Señor es, a cada lugar donde ustedes entren, digan shalom. Bueno, no digan así porque en algunos lugares te van a mirar con cara rara, pero podemos decir paz a esta casa. Tal vez no lo decimos literalmente, pero nosotros tenemos que saber que si en cada lugar donde llevamos nos sentimos, tomamos esta identidad de ser transportadores de la paz de Dios, nuestra presencia tiene que ser en este sentido. Y se va a producir algo. Si en ese lugar donde nosotros llegamos, ya sea en el trabajo, una casa, un lugar, si en ese lugar hay un hijo de paz, se va a producir una especie de interacción.
o una simbiosis. Esa persona que está ahí o las personas que están ahí van a ser receptivas y se va a generar un ambiente especial. Ahora, si los que están ahí son hijos del diablo, de Belcebú, de Belial, de la oscuridad, de las tinieblas, se va a producir un choque. Pero esa paz nos vuelve a nosotros, según lo que dice el versículo que sigue. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Entonces, por un lado, lo que te quiero mostrar es que nosotros podemos avanzar, evolucionar a ser hijos de paz si vamos de esa manera, trasladando la paz de Dios. Llegar a un lugar en una condición de paz. Que los que nos vean a nosotros puedan experimentar o recibir, quizá algunos no lo reciben, pero saber que ahí llega un hijo de paz, como dice la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Ese pasaje que está en Isaías 52 describe 5 unciones que tienen que ver con los 5 ministerios. Tiene que ver con el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 bendiciones, lo voy a buscar, dice en Isaías capítulo 52. Permítanme buscar esto. Isaías 52, versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. 5 unciones. Qué maravilloso llegar a un lugar y trasladar la paz de Dios. Claro, hay que ver con qué uno se encuentra del otro lado, porque no en todos lados nos van a recibir con los brazos abiertos. Seguramente si uno le pregunta a una persona, ¿usted es pacífica? ¿Usted se considera hijo de paz? Y le puede decir que sí. Pero si le pisas el dedo gordo o el callo, hay que ver cómo reacciona. Por otro lado, nosotros, los que somos transportadores, los que trasladamos la paz, desde luego, tenemos que ser pacíficos. Porque imagínate que alguien entra a una casa y dice, paz a esta casa. Pero resulta que ese es un personaje de aquellos que es buscapleitos, camorrero, ponele el nombre que quieras. Lo primero que van a hacer del otro lado es reírsele en la cara. Lo segundo que van a hacer es que si están armados o si tienen algún arma blanca, van a sacar el arma. Entonces nosotros primeramente tenemos que ser transportadores de la paz de Dios. Sé que el tiempo nos está alcanzando. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, donde realmente hay tanta angustia en muchas personas, porque la situación no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, no es sencilla. Todo este virus, esta pandemia, la inestabilidad que esto ha generado, las pérdidas de fuentes de trabajo, mucha gente desanimada, mucha gente sin saber qué hacer, otros que tienen su ingreso pero ven que las cosas aumentan, y todo eso lo que hace de alguna manera es atentar contra la paz. Me toca hablar con muchas personas que no pueden conciliar el sueño, no pueden descansar porque sus cabezas están llenas de cosas. Déjame decirte y recordarte algo antes de terminar. El Señor, nuestro Dios, el Dios del cual te estoy hablando, en el cual yo creo, es Dios de paz. Cuando nosotros entramos bajo su sombra, cuando nosotros nos encomendamos bajo sus alas, nosotros podemos declarar, como decía el salmista,
yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. También dice en el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me das el descanso y puedo estar confiado. Quiere decir que hay gente que se puede acostar, pero no descansar porque no tiene paz. Yo creo que vamos a seguir desarrollando este tema porque necesitamos avanzar. Quiero mostrarles que hay cosas que preceden a la paz, pero hay cosas que vienen después de la paz. Cuando digo preceden, hay cosas que están antes. Por ejemplo, la justicia. Hay un pasaje que dice, justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios. La justicia está antes. Por eso es muy difícil tener paz donde no hay justicia. Pero esto lo vamos a seguir hablando seguramente, y si el Señor nos permite, en otros programas, porque también queremos hablar los resultados que trae la paz. Hemos llegado al final. Esperamos que desde aquí que seas bendecido por esta palabra. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.